Qué bueno que podamos estar juntos otra vez en este tiempo de buscar a Dios. Y es mi oración que el Señor te siga hablando, que Él siga abriendo las ventanas de los cielos y enviando palabra que sobreabunde en este tiempo para tu vida. Espero que hayas guardado todas las enseñanzas del día domingo, que nos enseña a transitar los tiempos de tormentas. En esta oportunidad quiero compartirte algunos puntos claves de la enseñanza anterior que nos van a servir de base para lo que vamos a ver hoy. Vimos que luego de dar de comer a la multitud, Jesús prácticamente obliga a sus discípulos a subir a una barca. No dijimos bien por qué actuó de esa manera, porque lo hizo de una manera bastante intensa. La respuesta la tenemos en el libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 15. Dice así: por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. La cuestión era esta: la gente lo quería hacer rey. Y entonces la respuesta de Jesús fue muy rápida. Para salir de esa situación, lo primero que hizo fue hacer que los discípulos se fueran de allí y él pudiera entonces ir al monte a pasar prácticamente toda la noche orando, resistiendo esa tentación de que lo hicieran rey. Entonces, una vez que Jesús sube a los discípulos a la barca, lo segundo que sabemos es que Jesús sabía que ellos iban a enfrentar una tormenta. Lo primero que aprendimos fue que Jesús los subió a la barca. Lo segundo, que Jesús sabía que ellos iban a enfrentar una tormenta. Jesús entonces se va al monte y comienza a orar. Y lo tercero que podemos aprender del estudio anterior es que Jesús estaba viendo lo que ellos estaban viviendo y lo que ellos estaban haciendo. Es decir, que Jesús no es ajeno a lo que vivimos, ni es ajeno a lo que hacemos. En el momento indicado, vimos que fue entre las 3 y las 6 de la mañana, en lo que sería la cuarta vigilia de la noche, a horas de la madrugada, se acercó a ellos caminando sobre el mar. Ellos habían remado más o menos unos 5 kilómetros hasta ese tiempo. Recordad que ellos venían remando y no habían podido avanzar demasiado. Llegaron hasta un punto donde la tormenta se hizo muy fuerte. Y entonces cuando Jesús se acerca, ellos pueden ver una nueva dimensión de Jesús, porque ellos nunca lo habían visto a Jesús caminando sobre el mar. Así que estaban frente a una nueva revelación de su poder, de su control sobre toda la naturaleza. Vimos también que pocas palabras bastaron para que vuelva la paz a esa barca. Pocas palabras de Jesús fueron suficientes para cambiar el lenguaje espiritual que había en ese lugar, aunque la tormenta continuaba. Había cosas todavía para seguir aprendiendo. Fue tan fuerte el impacto que las palabras de Jesús provocaron en esa barca, que uno de los discípulos vimos que las tomó, las creyó, es decir, la palabra se le metió adentro, activó su fe y se enfocó en Jesús y entendió que en ese momento era más seguro estar con Jesús en medio de la tormenta pisando el agua que en la barca que se movía continuamente, rodeados de los amigos de Jesús y los amigos de este muchacho Pedro, que aparentemente estaban llenos de temor y muy incrédulos, ¿no es cierto? Mateo 14:28 nos dice cómo siguió la historia. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pedro reacciona de una manera extraordinaria. Me imagino que todos los muchachos que estaban con él se quedaron atónitos, no entendían cómo alguien podía animarse a tanto. Si bien Pedro era bastante temperamental, estaba haciendo algo
que nadie se animaba en esa barca a hacer. En medio de una feroz tormenta, en medio de una crisis donde todo se tambaleaba, él estaba dispuesto a dejar aquello que le daba hasta ese momento su única seguridad. En lo natural era lo más seguro, que era su propia barca. Evidentemente, las palabras de Jesús lo conmovieron. Si Jesús estaba hablando de estar calmando desde un lugar donde hay una feroz tormenta y enfrentando vientos, Pedro quería estar allí. Pedro quería experimentar lo que Jesús estaba experimentando. Quería imitar a su maestro. Quería caminar sobre lo imposible. Caminar por donde nunca antes Pedro había caminado. Lo primero que hace Pedro es chequear quién le hablaba. ¿De dónde venía esa palabra? Lo primero que hace Pedro es chequear si es Jesús. Es decir, Pedro no se mandó de una, no se mandó en fe a caminar sobre las aguas. Él no es ningún tonto. Él sabe muy bien que nadie puede caminar sobre las aguas. Él sabe muy bien que si alguien con poder no le da una orden a él para que lo haga, él sabe muy bien que no lo puede hacer. Por eso Pedro lo que dice es: si eres tú, da la orden. Así como nos diste la orden en la playa de entrar al barco y todos te hicimos caso, ahora da la orden de que yo pueda ir hacia ti. Y entonces le dice a Jesús: da la orden, porque si no das la orden, yo me hundo. Es decir, Pedro tenía fe, pero supo administrar la fe que tenía. No se mandó por fe, sino que su fe lo llevó a buscar la palabra que necesitaba para alcanzar el objetivo. Una palabra de Dios, una promesa de Dios, una orden de parte de Jesús. Jesús, si eres tú, háblame, da la orden y yo la obedezco. Pedro le había dicho: si eres tú, da la orden. Y Jesús responde con una orden. Jesús suelta la orden. Y en ese ven le estaba diciendo a Pedro: te autorizo a caminar sobre las aguas. Y en ese ven le está diciendo también, le está contestando con una orden la pregunta de Pedro: si eres tú, da la palabra. Jesús da la palabra y está diciendo: soy Jesús, te estoy ordenando que vengas. Ese ven, esa orden, esa palabra iba a ser la plataforma sobrenatural por donde Pedro iba a caminar por fe. Y entonces ahora sí, cuando Pedro escucha la palabra, escucha el ven, hace algo osado. Suelta la barca y se anima a hacer algo que nunca antes había hecho: comenzar a caminar sobre las aguas, sobre una palabra de Dios. Vos sabés que nadie puede caminar sobre las aguas. Quizás lo intentaste hacer por fe alguna vez en una pileta o en un río, ¿no es cierto? El agua no puede sostener a un cuerpo porque hay una ley de gravedad que indica que si ese cuerpo tiene más peso específico que lo que el agua puede hacer flotar, se va a ir para abajo, porque la naturaleza sigue actuando atada a la voz de Dios. Por eso Pedro necesitaba una palabra que lo sostenga, como la necesitamos nosotros hoy, en medio de nuestra tormenta. La naturaleza sigue haciendo su curso, los virus siguen funcionando, pero necesitamos una palabra para caminar en fe hacia nuestro objetivo. Pedro hizo esto, se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre una palabra de Jesús, porque no hay nada más real ni más estable que una palabra que Jesús te da. No hay nada más estable en todo el universo que una palabra que permanece para siempre. Y Pedro ahora estaba a punto de comenzar a poner sus pies en esa
palabra. Pedro decide entonces abandonar la supuesta seguridad de su barca para ir al encuentro de su maestro, enseñándonos a nosotros que es más seguro estar cerca de Jesús que abrazarnos a las cosas naturales que nos pueden dar cierta seguridad y que, como vimos y como vemos, no nos brindan ninguna seguridad. Todo en nuestra barca hoy está siendo sacudida, nuestra salud está siendo sacudida, está siendo amenazada. Nuestras cuentas bancarias están siendo amenazadas. Nuestro trabajo, nuestro salario, nuestras inversiones, todo está siendo amenazado, todo está tambaleando. Y lo único que nosotros tenemos firme es la palabra de Dios que permanece para siempre. Todo lo que hace algunos meses nos daba cierta seguridad, nuestras inversiones, nuestros ahorros, nuestros ingresos, nuestros cálculos, nos hacían navegar en una especie de barca en paz, de repente se encuentra con vientos feroces, con olas de 2-3 metros, todo cambió, el mundo cambió. Aquello que creíamos que nos daba cierta seguridad, ahora vemos que no es tan seguro. Y Pedro decide abandonar su lugar de seguridad natural para comenzar a caminar hacia el lugar más seguro, para encontrarse con Jesús en medio de la tormenta. Hasta ese momento la fe que estaba operando en Pedro lo llevó a hacer determinadas cosas. Cuando Pedro escucha la voz de Jesús en medio de la tormenta, cuando todos pensaban que era un fantasma, Pedro se animó a ponerse a hablar con el fantasma. Y lo identificó: si eres tú, Jesús. La fe de Pedro se estaba activando. Esa medida de fe que estaba funcionando en él ahora lo hace decirle al maestro que dé una orden. El maestro da la orden y Pedro obedece. La fe de Pedro hace que él obedezca lo que Jesús le dijo y se baja de la barca. Y entonces esa medida de fe ahora hace que él comience a caminar sobre la palabra recibida. Y esa fe que lo había sostenido hasta ahora, que lo había hecho reconocer a Jesús, que lo había hecho obedecer, que lo había hecho bajarse de la barca y que lo había hecho caminar, esa fe le era suficiente para alcanzar el objetivo, para alcanzar los brazos de Jesús. Ese mismo nivel de fe que estaba operando en Pedro era el nivel de fe que él necesitaba para alcanzar a su maestro. El mismo nivel de fe que vos tuviste para comenzar un emprendimiento, ese mismo nivel de fe necesitas aplicarlo ahora en tu vida para el nuevo tiempo que viene. Si es necesario reinventarte, si es necesario construir de nuevo, si es necesario transitar caminos nuevos con tu empresa, en lo comercial, en lo creativo, en la resolución de problemas, en lo que hace a las inversiones. Ese mismo nivel de fe que tenías cuando comenzaste, ese mismo nivel lo podés aplicar ahora para enfrentar lo que viene. Cuando Pedro dejó atrás la cierta estabilidad que le daba su propia barca, en un lugar, ¿te acordás que estaban todos temerosos y seguramente expresando su temor gritando? Su estabilidad ahora pasó a depender absolutamente de su fe en la palabra de Dios. Cuando todo tiembla a nuestro alrededor, cuando los informes bancarios o los informes de tus inversiones tiemblan, cuando tu trabajo tiembla y las perspectivas no son buenas, cuando el dólar aumenta, cuando todo a nuestro alrededor tiembla y se sacude, corre a los brazos de Jesús. Tu fe te tiene que llevar a donde está la estabilidad, que es la presencia de Dios. Ahora Pedro dependía absolutamente de su fe en la palabra de Dios.
estaba en el horno, Pedro, porque estaba caminando sobre la palabra y su estabilidad dependía exclusivamente de Dios. Así que Pedro comenzó a caminar entre los peces. Comenzó a caminar por lugares donde nunca antes había soñado. Mirá que Pedro tenía experiencia en el mar. Él había sido un pescador. Así que me imagino cuántas noches de pesca habrá pensado si alguna vez sería posible caminar y tirar las redes sobre el agua caminando. Cosas insólitas, ocurrencias que son sobrenaturales, ¿no es cierto? Ahora Pedro se está dirigiendo a Jesús con la fe que tenía, que bastante lejos lo había llevado hasta ahora. Pero algo pasó. Dice el verso 30, viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos luego subieron a la barca, el viento se calmó. Qué loco que este verso empieza con un pero, interrumpe el relato tan apasionante de lo que Pedro está haciendo. Lo vemos a Pedro en la toma de la filmación, yendo hacia Jesús en medio de olas, de vientos, de tempestades, y se van al corte. Y cuando volvemos del corte, todos esperando ver qué pasa, de repente en escena entra un pero impresionante. Pero Pedro, al ver los fuertes vientos, mientras Pedro mantenía su mirada en Jesús, caminaba en fe sobre la palabra recibida y todo iba bien. Pero algo hizo que cambiara su enfoque. La fuerza del viento, cosas naturales, no una amenaza, levantaba grandes olas, traía malas noticias. Lo gracioso es que esos mismos vientos le estaban soplando sobre la humanidad de Jesús, y Jesús se mantenía firme en medio de las tempestades. Pero ahora esos vientos estaban soplando sobre Pedro, que hasta un determinado momento, cuando nos fuimos al corte, tenía la fe suficiente para mantenerse firme en la palabra de Dios. Pero cuando él permitió que esos vientos, esas olas, lo desenfocaran, alteraron su fe. Y el resultado fue que comenzó a hundirse. Dice el relato que al ver los fuertes vientos, Pedro volvió a pensar en lo viejo. Volvieron los miedos. Y el miedo, vos sabés que ya aprendimos que el miedo es una fe negativa. El miedo te dice que hay algo que te puede hacer daño, y si vos lo crees, eso es una fe negativa. Y esa fe negativa que afectó sus pensamientos, afectó su fe y afectó su estabilidad. Cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿por qué dudaste?, Jesús le estaba enseñando a Pedro cuál había sido el error. El error fue tu duda. Vos te hundiste porque dudaste. Dudaste de lo que la palabra podía hacer, a pesar de los vientos y las tormentas y de las malas noticias y de las malas proyecciones. Pedro tenía todo lo necesario, tenía la palabra, tenía la fe necesaria para alcanzar el objetivo, para salir de esa barca y volver ahora con Jesús hasta la otra playa, caminando con Jesús, mientras sus amigos se quedaban en la barca. Lamentablemente, cuando se desenfocó, comenzó a hundirse. Cuando dudamos, nos hundimos.
Cuando Pedro puso sus ojos otra vez en las dificultades, en las angustias, en los vientos, comenzó a hundirse. Jesús le dijo que el problema no estaba afuera. Cuando nosotros nos hundimos, comenzamos a buscar excusas afuera de nosotros. Nunca nos imaginamos que por nuestra duda o por nuestra visión de las cosas o por perder el enfoque en las cosas de Dios es la consecuencia por la cual nos hundimos. Siempre le echamos la culpa a los vientos, a las olas, al sol, la hora de la madrugada, la oscuridad, las tinieblas. Dice que Pedro se dio cuenta que estaba nuevamente en problemas porque se llenó de temor. Y entonces, en ese momento, tuvo la fe necesaria para volver a pedirle a Jesús que lo salve. Volvió a poner su mirada en Él. Qué loco, ¿no? Cualquiera de nosotros hubiera intentado primero ver si podía volver nadando a lo que le daba mayor seguridad. Sin embargo, el nivel de fe que tenía Pedro todavía lo hacía seguir confiando en su maestro. Pensar que un hombre en el medio del mar puede ayudarnos a salvarnos la vida en lugar de ir hacia una barca que es mucho más grande y que ya está sosteniendo a 11 hombres. Pedro le dijo al Señor: Señor, sálvame. Dice el relato que al instante Jesús le extendió la mano a ese hombre lleno de temor, lleno de dudas, a ese hombre que había dejado que los vientos le llevaran una buena parte de su fe. Le extendió la mano. Le extendió la mano a un hombre que aún con poca fe le había pedido ayuda. Había decidido ir en su búsqueda. Había decidido, aún hundiéndose, declarar que el único que lo podía salvar en ese momento era Jesús. Y qué tremendo como nos dice el relato. Dice que al instante Jesús le extendió la mano y lo tomó y no permitió que todo lo que le rodeaba lo hundiera. Y lo llevó hasta la barca. Y una vez, dice el relato, que Jesús entró en la barca, el viento se calmó. Entonces, verso 33, todos los que estaban en la barca le adoraron. Le decían: en verdad eres Hijo de Dios. Todos los que estaban en la barca, todos los que se habían quedado allí viendo esta tremenda escena entre Jesús y Pedro, reciben a Pedro, reciben a Jesús y comienzan a adorar a Jesús, a reconocerlo como el Hijo de Dios. Una nueva revelación había caído sobre ellos. Las tormentas traen esto, traen una nueva revelación de quién es Jesús. Dice el pasaje que terminada la travesía, bajaron a tierra. Esto nos enseña que las tormentas tienen un final. No importa el nivel de fe que tengas, Dios quiera que tengas un nivel alto de fe, pero aún así vemos que el relato nos enseña que Jesús va a venir a nuestro auxilio, va a desafiar nuestra fe, nos va a hacer caminar por lugares que nunca antes caminamos. Y si llegamos a dudar en ese caminar, va a extender su brazo enseguida y no va a permitir que nada nos hunda. No sé si lo podés creer. Yo en este día quiero bendecir tu tormenta, este tiempo especial que todos estamos viviendo. Confía en Jesús. Él está orando por vos en la montaña. Él está atento a todo lo que estás viviendo y sabe también lo que estás haciendo. Él va a venir a tu ayuda. Te va a dar palabra para que vos puedas caminar sobre su palabra.
ahora y cuando esta cuarentena se levanta. Poné tu enfoque en Jesús. No permitas que los temores afecten tu fe. Habla palabra de fe. Soltá palabra de fe. Hablale a Jesús. Decile lo que está en tu corazón. Pedile autorización para hacer cosas nuevas y escuchá lo que Él te diga. Y entonces ahí vas a poder bajar a caminar los lugares que nunca antes caminaste, porque los vas a caminar sobre la palabra de Dios. Tus ojos, tu familia, va a poder ver cosas que nunca antes vieron. Y vamos a poder conocer a Jesús en otras dimensiones. Él nos va a revelar su gloria, su poder, manifestado en cosas sobrenaturales. Y luego nosotros vamos a terminar adorándolo como todos los discípulos, dándole gracias por todo lo que Él hizo por nosotros. Bendigo tu día, bendigo tu semana, bendigo tu familia, en el nombre de Jesús. Amén.